Iniciamos con nuestro cuarto podcast de la semana para la materia de hermenéutica en la licenciatura de filosofía para Unitec. En este cuarto podcast vamos a encontrar aquello que es el grandísimo problema de lo que se llama la filosofía continental, que es el autor Martin Heidegger. En este momento vamos a entrar a situaciones muy peliagudas para el español. Les cuento un pequeño aproximación para este nivel de complejidad. El primer traductor del libro clave de Heidegger, que es Ser y Tiempo, fue José Gaos. José Gaos, que es un traductor bastante solvente, un profesor exiliado español que llegó a México y tradujo obras fundamentales como la crítica, no es cierto, tradujo los textos de historia y de política de Kant, tradujo a Johann Huizinga, tradujo a Edmund Husserl y entre ellos también tradujo Ser y Tiempo de Martin Heidegger. De hecho, aún pueden conseguir su traducción, que es aquella que está por el Fondo de Cultura Económica. Si tú tomas ese libro y lo intentas hojear en español, va a ser una de las lecturas más complejas, difíciles, engorrosas y uno de los grandes motivos para realmente odiar a este pensador. ¿Por qué? Porque llega a tener frases que para el español son muy rebuscadas y no tienen sentido. Pensemos, por ejemplo, uno de sus más grandes detractores en lengua española fue Mario Bunge, en alemán fue Rudolf Carnap. Ambos toman el mismo ejemplo, que señala que Heidegger llega a absurdos como decir que la nada nadea. Esto obviamente en español es un absurdo y es algo que suena hasta tonto. Pero gracias a los trabajos editoriales de Editorial Trota, cerca del año 2000 emergió una traducción de Eduardo Rivera. Eduardo Rivera había estudiado con Martin Heidegger en Heidelberg. De hecho, tuvo algunas entrevistas en el ostracismo de Heidegger y logró dar una traducción más agradable de Ser y Tiempo, para mostrarte los niveles de dificultad que implicaba la traducción de Gauss. En el Fondo de Cultura Económica existe un libro escrito por José Gauss que se llama Introducción a Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Es decir, Gauss escribió un libro completo sobre su traducción y justificando por qué traducía de tal forma términos como four-handed y two-handed. Esto en alemán. Para nuestra comprensión es relativamente difícil entender las diferencias, pero pensémoslo en los términos. Heidegger va a partir de la idea fenomenológica de Edmund Husserl y la va a llevar a hechos concretos. Por eso su propuesta filosófica es conocida como la fenomenología de la facticidad. Pero para poder adentrarnos a esto, y como lo vamos a ver en las sesiones y en tus lecturas, Ser y Tiempo es un texto complejo, porque no queda claro si es un texto existencialista, si es un texto fenomenológico, implica un entendimiento hermenéutico en tanto su análisis del lenguaje. ¿Qué es realmente Ser y Tiempo? Bueno, si tomamos lógica, sabemos que las cópulas nos sirven para unir elementos. Y el texto Ser y Tiempo, en alemán Sein und Zeit, es eso, ser y tiempo. El análisis de los hechos que transcurren en los individuos mientras son y el tiempo que llevan. Pensemos esto en su contexto, es decir, hagamos un ejercicio hermenéutico. Si por ejemplo nosotros únicamente leemos los textos de Heidegger, nos va a quedar algún elemento volando. Y este elemento potencialmente queda resuelto cuando atendemos a un debate clave que ocurrió
en el periodo de entreguerras, es decir, aproximadamente 1926. En dicho evento hubo un debate entre Martin Heidegger, que aún no publicaba Ser y Tiempo, pero era conocido como el gran profesor en lengua alemana. Y por el otro lado, Ernst Cassirer, que ya había publicado su filosofía de las formas simbólicas y era considerado como el principal intérprete de Kant en lengua alemana. Este debate se conoce como el debate de Davos. En este debate, para que tomen en cuenta el nivel de los asistentes, estaba Rudolf Carnap, Moritz Schlick, Hans Jonas, Emanuel Levinas, entre muchas otras figuras del pensamiento alemán de la posguerra. En este debate, la pregunta era cómo había que interpretar la primer crítica de Kant, es decir, la crítica de la razón pura. Heidegger, con su interpretación radical de lo que significaba el tiempo y el espacio dentro del sistema kantiano, se va a contraponer a la interpretación pluralista que en esos momentos defendía Ernst Cassirer, y va a llegar a la atención de que el sujeto no tiene sentido si se extrae de su tiempo. Es decir, Ser y Tiempo es justamente eso, un análisis existencial y una comprensión hermenéutica de los fenómenos a los cuales los seres son atendidos en la realidad. De la mano de esto, como ya vimos en nuestro podcast anterior, Heidegger va a decir que todos realmente se han equivocado en los análisis filosóficos, puesto que todos han olvidado al ser. Este ser que desde Parménides y Platón no ha sido expuesto de forma adecuada en su relación con sus contextos. De ahí viene el concepto de fenomenología de la facticidad. ¿Ok? Es decir, Heidegger tiene bastantes aristas, bastantes situaciones complejas al momento de traducírtelo. Te señalaba en un inicio la diferencia entre four-handed y two-handed, pero en el mismo texto de Ser y Tiempo utiliza formas más fonéticas de entenderlo a ciertas palabras. Por ejemplo, la palabra ser o sein, S-E-I-N, en el caso de Heidegger es escrito como S-E-Y-N, pero el contexto que le da es el mismo. Entonces, estos juegos filológicos para poder atender a ciertas cuestiones, en términos heideggerianos, se utilizan para ir refinando el lenguaje para poder acceder al ser, para poder lograr una apertura de la verdad, y dicha verdad se manifiesta en el lenguaje. Es decir, los seres existimos en tantos seres a partir de nosotros comprendernos en nuestro tiempo con nuestro lenguaje. Este tópico, como les he señalado, es bastante complejo, implica demasiadas formas de interpretar, demasiado análisis de frase por frase qué es lo que realmente quiere decir Heidegger, pero quedamos atentos para nuestra sesión y ahí responder algunas dudas. Te agradezco tu atención, nos vemos.